Buenas noches, queridos y queridas. Tengo una emoción muy grande porque esta noche presentamos por fin las últimas gaviotas en esta casa. Y para mí es una alegría inmensa encontrarme con esta belleza de patio, este lugar tan bonito, estas juventudes, estas amigas y amigos de tantos años. Gracias a Vicky por caminar hasta acá, Lenny, Hortensia, Estelita, mi Estelita. Compañeros, amigos, agradecerles esta posibilidad de presentar este libro. Este es mi quinto poemario y cada uno de estos 5 poemarios los he presentado en Bolivia también. Y creo que ha sido la cuna donde nacieron muchas de estas frases sueltas que después se fueron conformando en poesía, en prosa. En esta oportunidad, yo quiero de todas maneras recordarles que este es mi primer poemario, Espigario, que trata de todo lo que fue el periodo de la pandemia. Yo antes siempre escribí, toda mi vida escribí poesía, pero nunca me atreví a publicarlo, porque tenía muchas responsabilidades y sentía que no me correspondía publicar a mí cuando había tantas otras personas por publicarse. Así que apenas me quedé sin trabajo, me quedé sin lugar donde vivir momentáneamente en ese año 2020, después del golpe en Bolivia. Y entre tanto dolor que comenzó a sacudir el mundo, salieron estos poemas de la pandemia, Espigario. Y espigario porque tuve que espigar. Espigar significa recoger entre las espigas sueltas mucha de la poesía que había escrito en cantidades durante años de mi vida. Luego vino este albario que era como un almacén de albas, de amaneceres. Este es 2021, también está acá a la disposición. Y este es uno de mis libros más queridos, que es Altiplano. Es un poema dedicado a la paz. Ese poema lo escribí en el aeropuerto del Alto cuando fui expulsada de Bolivia, y tengo el orgullo de que lo haya publicado la Editorial del Estado. Muchas gracias, Estelita, te estaré eternamente agradecida por esta publicación tan bonita que ha dado la vuelta a toda la América, por lo menos, y que habla de ese dolor, esa angustia que sentimos muchas personas cuando fuimos sacudidos por la noticia del golpe en el 2019 y que tuvimos que enfrentar tanto dolor, tanta persecución, entre ellos nosotros que fuimos declarados personas no gratas. Aquí está ese poema La Paz. Luego viene un poemario que ese se agotó totalmente, que se llama Digo adiós a estos abismos, y habla de la muerte de mi hermana, y fue un dolor muy agudo que no sabía cómo afrontar, no sabía cómo superar. Fue un dolor que me guardé y que lo expresé en un libro que se llama Digo adiós a estos abismos. Y entonces le tocó el turno del altiplano. Yo pasé a vivir a la orilla del mar. El año pasado presentamos en el Museo de Jorge Sanginés, presentamos Digo adiós a estos abismos, estaba Estelita también, Jorge, y en esa oportunidad les decía que me tocaba irme, tuve que tomar decisiones y me fui a vivir, a recuperar mi casa, y mi casa estaba llena de gaviotas. Dicen que todos los seres humanos tienen conexiones con las aves, y esas conexiones son divinas, o son espirituales, o son etéreas, que pueden ser momentáneas o pueden ser muy duraderas. Yo tengo una conexión con las aves muy grande. Donde estoy siempre hay o un pájaro, una mariposa, y siempre me gusta su forma de vivir, su forma de ser, ¿no? De pasar por la vida. Y que sea el aire su fuente de vida, su afluente. Entonces encontré mi casa llena de gaviotas y tuve que comenzar a sacarlas, en una situación real que tuve que enfrentar. Estas gaviotas migrantes se posaron en una casa abandonada durante mucho tiempo, y sacarlas fue todo un proceso físico, psicológico,
que me enfrentó, dije, bueno, ¿por qué tengo que sacarlas? ¿Por qué no puedo vivir con ellas? No podemos vivir juntas, pero ellas no quieren que viva nadie con ellas, ¿no? Entonces hubo que sacarlas, hubo que ponerles comida para ir saliendo de la casa, agua, hacia los árboles, hacia la playa, y hasta que por fin las sacamos. Y en ese diario correteo con ellas, o aleteo con las aves, se fue generando una relación entre ellas y yo. Ellos tienen un ave timonel, y pareciera que no sienten nada, que son, como dicen por ahí, vives como un pajarito. Pues los pajaritos y los pájaros, estos pájaros sobre todo, aves marinas que han tenido que sobrevivir, han tenido que aprender a disputarse el alimento en el mar, en las orillas, entre las casas, sus viviendas, que fueron, y como todos, casi toda la fauna ha sido arrancada de sus lugares de origen y ha sido sustituidos estos lugares por los humanos. Entonces, establecimos una relación y yo identifiqué a muchas de ellas, de las que vivían en mi casa. Las gaviotas además tienen una forma de vida, hay 50 tipos de gaviotas, y estas gaviotas tenían, las que vivían en mi casa, tenían unas rayas particulares, y las reconocía donde fuera, y ellas a mí, pero estaban molestas conmigo todavía porque las había sacado de su lugar donde habían estado tanto tiempo. Entonces, un día, estando en el arenal caliente, me encontré con la bandada de estas gaviotas, y ellas me encontraron indefensa, sola en la orilla de la playa, y atentaron contra mí, aletearon sobre mi cabeza. Entonces, toda esa situación la escribí, y se convierte, ya la gaviota es mi propio espíritu, soy yo misma, son ellas volando, pero soy yo también, es mi vuelo espiritual, es mi vuelo sensible, es mi sensación de estar en el aire, en algunas situaciones, porque yo quería estar en Bolivia y tenía que estar en otro lado, y esa sensación de estar donde no te corresponde, o no te corresponde del todo, o querer estar allá y acá, solamente la podían surcar las aves. Quieren estar acá, pero también pueden volar hacia el otro lugar. Entonces, esta es una situación real, pero fue ficcionada por mis sentimientos, por mi inspiración. Yo quiero leerles unos pedacitos. La bandada de gaviotas me alertó de la proximidad del puerto. Aletearon imprudentes sobre mi cabeza y me enredé en un bucle de dudas que me traen otra vez a estos caminos. Aquellas pequeñas aves me hicieron tambalear y caí sobre el temblor de mis manos clavadas en los arenales febriles del verano. Me despegué apenas del suelo con el dolor de los tropiezos y la extenuante pesadez de los olvidos. Desde la espina hiriente de tantas despedidas, tuve miedo de las huellas que dejará el presente. Quise volar en el tumulto de aquellas gaviotas y no pude alzarme, varada en la fatiga de aquella tarde. Renuente a las verdades que debía afrontar, quise borrar todo prestigio de fatalidad, de aquellos pájaros sobre mi inconsciencia. Como pude, zarandeé mi humanidad para deshacerme de todo lo mal hecho. Sacudí la espiga de la hierba seca sobre mis rencores y volví al camino. Ya no se acordarán de mí aquellas aves, pensé. No imagino yo un puerto sin gaviotas, un mástil barquero sin su estampa, sus cantos de regreso y el eco lejano de sus vidas ajenas. Pájaros vigías de puertos olvidados, tragados por la sal del abandono, posados en el herraje oxidado de los muelles perdidos. No imagino tampoco una vida sin errores, sin culpas, sin nada por cumplir. ¿Dónde echar a volar las añoranzas, las resacas, los perdones? Yo abandoné mi casa hace mucho tiempo, antes de lo que puedo calcular. Y en ese intertanto algunas gaviotas anidaron en ella. Eran dueñas de los techos, las cornisas de mi casa abandonada, y sus graznidos traspasaban las paredes. A veces el silencio recogía pluma a pluma el eco de su existencia como único vestigio de la casa vacía.
Ahí nacieron sus crías. Las viejas gaviotas extinguieron ahí su deseo de volver a volar. Coexistí con estas aves un tiempo hasta cuando por fin dejé de deambular entre distancias y me decidí a volver a casa. Hasta aquí llegamos, les dije, mirando a lo alto. Y cerré los resquicios que les daban cobijo, tapié con calaminas los espacios abiertos en mi corazón para que no tuvieran en mi casa donde guarecerse. No era fácil volver sin desterrar los fantasmas. Esa noche reclamaron a gritos su entretecho, tanto que los supersticiosos pensaron en embrujos o aquelarres y se persignaron ante el extraño quejido de las aves marinas. Sentí que el paso de su protesta gravitaba en mi espalda como lastre de otras ausencias que ya no podía sostener. En su lugar habito yo, enfrentada al trance de los perdonados, en la constante unción de los culpables, en la constante ceremonia de la eterna duda. En ese lugar de las gaviotas estoy yo. De vez en cuando vuelve gaviota, con amargura, el reclamo del espacio entregado, perdida en los inviernos de finales de historia. Vuelvo yo también, pájara, hembra, con la piel marchitada, me mira en pleno vuelo gaviota, aquella última ave que aún cerrada las rendijas de la casa abandonada intentó derribarme. En su insensatez se posa en mi ventana, me observa, la miro, me desafía en su libre albedrío, tiene nostalgia de lo que fui y yo de aquella, de sus alas libres que nunca serán mías, yo lo sé. Ya no temo su vuelo sobre mi cabeza, ni su grito sideral. Amanece en la orilla de mis años vividos, migra ella igual que yo, junto a la pléyade de las otras aves que cambiaron de rumbo, que volvieron desde algún lugar y llegaron aquí, donde hoy habito. En medio de todo lo que significó para mí el traslado, el pase adelante, señorita, seguí cada trazo de los días perdidos, que dibuja zigzagueante la línea de lo cotidiano, el apuro de las cosas por hacer, la cacerola que hierve sobre la urgencia del alimento diario, el ritmo lento de la mesa por servir. Seguí con la mirada las tardes de la gente que pasa frente a mi casa hacia lugares que ignoro. Miro desde la ventana absorta la interminable ida y vuelta de la marea en la orilla de la playa. Y no sé cómo apartar aún la sensación de agobio por los días perdidos. Algo me pasa cuando veo encender las luces a lo lejos de los caseríos amontonados, retirados de los caminos, lejanos y pobres, amparados en sus propios mundos. Esa luz amarilla anuncia que otro día culmina en el ocaso propio y me estremezco. Presiento la queja que desgarra el ánimo sobre sus mesas y el aullido de la resignación. Oigo los quiebres del lamento de esas casas lejanas donde habrá una ausencia, un goce, un devenir, un sueño. Siento un leve temblor y ansío llegar a mi refugio, urgente. Volví despacio al margen de mi camino, al que elegí llegar, a los roqueríos de aquel litoral con sus oleadas migratorias, sin las pretensiones de otros tiempos, ni la brillantez que probé algún día, intentando guardar los silencios debidos. Alguna vez quise la gracia y la liviana soltura o la densidad de la existencia que otra gente te impone. Ya no quiero lo mismo. Nada que me haga evadir los malos días de los tiempos pasados. Los acepto, los proceso. Entendí la soledad no solo como una suma de silencios y cavilaciones o un sonido tinnitus pegado a la sien, sino como el eco desvanecido de una ráfaga de tiempo que permanece por muy poquito tiempo y se diluye en mi pecho. Cuando llovizna en el altiplano, me iba de Bolivia, cuando llovizna en el altiplano se vuelve
se vuelca el mantillo de arena que recubre la puna ante el impacto de la gota sobre la arenisca. Cuando garúa hay neblina y la llovizna de gota pequeña flota en los cielos altiplánicos, llovizna fría y gris que aplaca y humedece un remolino de tierra que se levantó en los cereales de Guarizata. Goteras de un techo alto que cuela hacia los ríos de la hollada, con la fuerza de una lágrima dolida que apenas roza la polvareda, se evapora y es ahora un vaho gélido, lleno de nostalgia. Volví a tus calles, La Paz, y todo sigue igual. Las piedras bloquean el paso por el largo pavimento de los caminos solos, en protesta por todo. Llueve en las alturas, el cruce Tiwanaku huele a tierra mojada y estoy sola en esta despedida comunitaria. Casi les leí la mitad del libro. Y no sé, ¿tienen algo que opinar o sigo leyendo? Un par de poemas más. ¿Vicky? En ese viaje que hice del avión, me quedé mirando todo el recorrido y recordé también mi niñez. Cuando salí de la niñez me despedí de muchas cosas, de la conduelma, como decía mi madre, que agobiante se cierne sobre el pueblo estancado en sus barriales. Cuando las torrenciales lluvias lo anegaban, mi madre y mi padre salían a escurrir el lodo fuera de la calle, y cuando el calor excesivo ralentizaba todo en la ciudad, ellos armaban un festín en un carnaval de bombitas de agua que nos alegraban los días. Me despedí del postín que se daban mis hermanas en los apuros por llegar temprano a la escuela. Me despedí de las tardes de cine familiar en la salita con el ventilador. No hice más la carrera bajo el sol entre una y otra plaza para guarecernos en la entrada de la iglesia, que siempre era más fresca. Su olor a cirio, a pisos encerados, reconfortaban un segundo antes de seguir corriendo. Me despedí de los museos a los que entraba para saber qué fuimos y dónde después reconocí a la colonia que nos dominó. Me despedí de los miedos infantiles que capeamos amontonados ante los atontados rayos que apagaban la luz en medio de los diluvios tropicales. Ya nunca más supe del estanque de agua que nos regalaba una cascada donde todos navegamos. Me despedí de la única patineta amarilla que veloz bajaba y debíamos compartir entre muchos críos en la orilla raspada de tantas caídas libres. Me despedí un poco de la infancia y guardé lo mejor de aquel tiempo feliz. Este ya es el número 12. En los pueblos costeros del sur del mundo, arrimados a los pueblos, ondula una fila de paluchos con nombres de mujer, espejismos de naufragios en sus largas noches, hacen crujir los fierros olvidados y rechinan las maderas de muelles, desahuciados muelles en el sur de este mundo. Los glaciares se secaron y los Andes se ven como una mole de tierra agreste. ¿Dónde fue a parar el ventisquero que nos dio agua pura? Hay miles de migrantes en la frontera intentando cruzar la cordillera, fatigados de frío, difícil de ambular el duro suelo, rendidos al sol bajo el áspero viento que los destierra a cualquier lugar. Largas filas, rostros marchitos de incertidumbre, caos en la frontera de quién sabe cuántos sueños perdidos. ¿Quién alimenta su esperanza? ¿Quién acoge su tristeza? ¿Quién saciará su hambre a estas alturas? En los Andes, donde nacen los ríos de toda la tierra, hice valer la causa de las migraciones y llegué hasta un lugar desde donde salí una vez, aquí de vuelta a esta tierra que me dio los hijos, trashumante, humante, no solo porque quise, sino porque los años pasan y hay que dejar la vida nómade, la vida errante y empezar yo, migrante, de nuevo. Esta noche sobre las estepas, la pampa austera y solitaria, adivino la danza del hielo sobre la yareta que apenas sobrevive en los suelos altiplánicos. Los pájaros de la puna se guardan del frío entre las piedras. Hiela en tierra seca, guardo callada mi ausencia sobre la angustiosa vela encendida por mi madre, para mi madre. Esta noche yo no entiendo cómo la solitaria nula ilumina en sentido contrario de mi despedida.
Se aleja el altiplano de mi vuelo y cruzo su enorme planicie y sus nevadas. Allá queda en lo alto el Mururata, el cielo arde anaranjado en las antenas y llueve en la Pacheta, sobre las cenizas de todas las ofrendas que alcé con devoción, sobre las que derramamos alcoholes y sueños, ciudad atiborrada de gente que me olvida, que no encuentro, que no me reconoce. Te sueño y en mi sueño, Condoriri, eres silencio que sopla desde tu cima como un vendaval de ave mayor cordillera. En tus alas pétreas nacen los cóndores, Malcu convertido en montaña, nube que se desvanece y es agua dulce para los ríos pueblos. Yo aún te sueño y mis manos se elevan hacia ti, te abrazo como hace tanto tiempo. Quiero terminar con las cosas olvidadas. A cada rato en este caminar nos salimos de los bordes, nos fuimos serpenteando el camino sin entrar del todo, sin abandonarnos definitivamente. Eran varios senderos. A cada tanto nos detuvimos para vernos distantes y entender los contextos, sabotear los andares y los devenires de cada uno y conocer lo que no llegábamos a vislumbrar aún. Cada tanto te busqué entre las casas de adobe que parecían hundirse con nuestros espejismos, te divisé a lo lejos y cuando me acerqué no estaban los segmentos de ti, ni esparcidos, ni enteros. Hay que volver al camino, a su sendero sordo y recoger las cosas que olvidamos. No soy una mujer sencilla, no es algo tan simple antes que otros aires, distintas pretensiones. Ahora solo avanzo decidida a cualquier parte, a no sé dónde. Despierto por primera vez después del vértigo de tantos años y me detengo a mirarme hacia atrás. La incoherencia de las decisiones, atrás queda la joven e impetuosa. Sigo adelante, envejeciendo, soy este cuerpo que envejece en calma y este resumen vivo, vital de lo vivido. Me entiendo sin oficio, inventándome qué hacer todos los días, con un nuevo relato, sin gentes que se reconocen entre sí, que no se conocen. Me comprendí fuera de toda violencia, del rápido pasar de cada día. Intento ir un poco más despacio, atenta, alerta. Veo pasar las cosas observando desde otra perspectiva. Vivo y quiero la vida. Quiero paz en mi oficio nuevo de vivir. Camino por los barrios inundados de lluvia, cuando sus polvaredas amarillean el tedio de los caseríos hastiados de pobreza, de ladrillos rotos, basura en las esquinas, donde los perros hurgan los trozos de la nada, del mal olor del abandono. Camino en el contraste de lo que hay por hacer, expresión de las luchas pendientes. En resumen, tomo un vuelo de día, de ida, cuántas heridas dejé atrás en el otro lado. Sobre mi maltrecha piel quedé yo misma enfrentada a mi propia extinción. Cuántas cosas no podré contar, cuánta promesa oculta en un rezo a los dioses delante de la ofrenda, calcinada en el fuego, cuánta casa habité, cuánto pueblo anduve sola en lo desconocido, cuánta lluvia regó los ríos donde viví la infancia. ¿Qué memoria guardo en el sueño profundo que ruego que vuelva? ¿Cuál historia dejaré para que cuenten los míos? Odio a los indiferentes, y ha salido el sol y seguirá saliendo. Abro el crepúsculo amarillo, amarillo sobre el horizonte, desde las dunas de Valparaíso, para esperar la noche que me esquiva insolente. Tomo conciencia de que esta paz es mía, que no ha sido fácil transitar por estos años, y aprendo aún a conocer de qué se trata este sistema. Dominados, opresores, indiferentes. Intento abrirme espacio en los desvelos. A toda costa escribo una historia que no sé si contaré. Tú no dices nada, solo esperas por mí. Epílogo. Hoy estoy frente a mi espejo. Mi yo descrita en arquetipos absurdos, mi propia desnudez, la que dejan los años, silencio que se aferra a mi boca frente a un reflejo desvestida. Esa soy yo, yo después de tantas luchas. ¿Qué ha cambiado? ¿Cuánto tiempo se requiere para construir a un ser humano, a una mujer? ¿Cuánta imperfección, cuánta ilusión, cuánta decisión y consecuencia, cuánta adiós y desencuentro? La ausencia
Esa gaviota recorre mi horizonte, su canto se hace cósmico como esbozo de una despedida atemporal. Sabe que había que empezar de nuevo, otro ropaje, otras cuestas, otras cosas, otras vidas. Antes de volar muy alto, gaviota erguió su pecho y ya no era la misma, ni yo la de aquel día. Algo en su destierro me hizo libre y me sentí perdonada y perdoné. Voló frente a mi reflejo que se desvanecía y en su viraje me reconocí en ella y yo. ¿Acaso las últimas gaviotas nacidas sobre mis ausencias? Quiero decirles que Javier Larraín, director de la revista Correo del Alba y de la editorial Pimbes, tiene un trabajo intenso, está de alguna manera expuesto ahí. Seguimos escribiendo, seguimos inventando frases, recogiendo historias. Una tarea un poco sacrificada, un poco triste, un poco dolorosa, pero que trae unas satisfacciones muy grandes al final del camino, cuando el libro está hecho. Yo quiero celebrar con ustedes este milagro de un libro. El libro es un milagro, hacerlo, ya lo sabrán ustedes. Escribir, creo que todos tenemos que hacer, todos tenemos que escribir, pero concretar un libro es una gran cosa y hay que celebrarlo. Y yo celebro con ustedes este gran logro que tenemos al concretar mi quinto libro, pero además los por lo menos 20 libros que ha hecho Editorial Pimbes. Agradecer una vez más a esta casa maravillosa, a esta fundación y a este museo Fernando Montes la posibilidad de encontrarnos hoy, leer poesía, escucharnos y vernos, abrazarnos. Muchas gracias.